Entonces, en esta mañana quiero hacer una enseñanza que para mí va a ser como diferente. Y he estado ahí trabajándole, Señor, dame la sabiduría realmente para poder manejar eso. Quisiera que me acompañara aquí en Colosenses, estamos en el capítulo 3. Y quiero que haga conmigo la lectura del capítulo 3, versículo 18 hasta el 4:1, por favor. Y dice la palabra del Señor: mujeres, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven, porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de personas. Amos, traten con justicia y equidad a sus siervos, sabiendo que ustedes también tienen un Señor en el cielo. Hasta ahí la porción de la Escritura. Acompáñenme en oración, por favor. Señor, estamos ante tu palabra y queremos honrarte a ti en reverencia, porque tu palabra es santa, Señor. Porque tu palabra ha sido exhalada por tu Santo Espíritu, Señor, y ha sido dada a diferentes hombres para ellos, Señor, escribir bajo la dirección de tu Santo Espíritu, Señor. Creemos que tu palabra es perfecta, que es inerrante, que es suficiente, Señor. Y creemos que ella puede transformar nuestras vidas, renovar nuestro entendimiento, Señor, para llevarnos a vivir conforme al designio de tu santa y perfecta voluntad. Nuestro ruego y nuestro clamor es que tú te glorifiques a través de la exposición de tu santa palabra. Por supuesto, única y exclusivamente en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero que contemple por un momento una cosa, mi amado. Y es que lo que acabamos de hacer es leer el versículo 18 hasta el capítulo 4:1. Y nos habla de las mujeres en cuanto a estar sujetas a sus maridos. Nos habla de los maridos para que amen a sus mujeres. Nos habla de los hijos para que sean obedientes a los padres. Nos habla de los padres que no exasperen a sus hijos. Nos habla de los siervos para que obedezcan en todo a sus amos terrenales. Y nos habla de los amos terrenales, ¿sí? ¿Para qué? Para que traten con justicia y equidad a sus siervos. Y cuando nosotros miramos esto, usted dirá, bueno, esto me parece que lo acabamos de leer. Y claro, lo acabamos de leer en el intermedio de los cánticos, en Efesios capítulo 5, versículo 21 en adelante, cuando decía, sométase unos a otros en amor, por amor al Señor. Las mujeres, someteos a vuestros maridos, y así sucesivamente, pero de una manera más condensada. Y si nosotros hiciéramos esto y acabamos de leer, pues podríamos decir, amén, hermanos, están despedidos. ¿Y por qué están despedidos? Porque la palabra es clara, porque la palabra ya lo está diciendo realmente. Está diciendo que las mujeres deben estar sujetas a sus maridos como conviene el Señor, que los hombres, que los maridos deben amar a sus mujeres y no ser ásperos con ellas, que los hijos deben ser obedientes a sus padres. Y uno dice, ¿y qué explico de acá? Si Pablo es claro. Pero acá viene una pregunta, y es, ¿por qué Pablo colocó esto en esta epístola a los Colosenses? Cuando él viene hablando de la suficiencia de Cristo. Y no es porque no podamos hacer una exposición desde el versículo 18 hasta el 4:1, mi amado. No es eso. Pero ¿sabe cómo lo engaña su mente y mi mente? En que usted tal vez se puede dormir y decir, yo ya sé eso, no tengo problema. Yo he escuchado ese tema muchísimas veces. Yo ya sé que como mujer me debo someter a mi esposo. El esposo, yo ya sé que como esposo debo amar a mi esposa. Yo sé que como hijo, como hijo debo ser obediente a mis padres.
Y así sucesivamente, que como siervo o trabajador, pensándolo un poco en la aplicación acá, pues yo debo someterme a mis autoridades. Y por supuesto que como empleador, dueño o amo, entonces yo debo tratar realmente sabiamente a mis trabajadores. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura. Y el corazón de nosotros es tan perverso que nos dice, pues ya sabemos qué es eso. Pero el problema es que saben que, como últimamente lo estoy mencionando, está muy alto. La pregunta es, ¿qué tanto de eso yo estoy obedeciendo? ¿Qué tanto de eso yo estoy viviendo en realidad en mi vida? Por eso el título de la enseñanza de hoy es Una nueva creación edifica un nuevo hogar. Y aquí no puedo perder el contexto de la carta, porque el capítulo 3, versículo 18 hasta el 4:1, pues forma parte de la epístola a los Colosenses. Por lo cual, al intentar buscar realmente qué es lo que Pablo quiere decir y por qué empezó a hablar de las relaciones sociales del cristiano, colocó todo esto en una carta donde su punto central eran los falsos maestros, todos aquellos que querían engañar a las personas con falsas filosofías, como lo vimos en el capítulo 2, versículo 8 en adelante, cuando dice, miren que nadie los saca cautivos por medio de su filosofía y van a su utileza según la tradición de los hombres. Y sabemos que aquí está el corazón de la epístola entre el versículo 8 y el versículo 23 del capítulo 2. Entonces, ¿por qué Pablo ha metido aquí esta porción de la Escritura? ¿Sabes una cosa? En nuestra mente caída y pecaminosa, en nuestra condición caída, nosotros astutamente podemos decir, bueno, ya sabemos lo que significa un texto como ese. Pero lo que Pablo en realidad quiere mostrar es que la vida de una persona regenerada por el poder del Espíritu Santo es completamente diferente. Que ese hombre va a vivir en tal integridad que su hogar va a ser tratado de la manera como Dios lo diseñó en Génesis capítulo 1, cuando creó a Adán y a Eva antes de que ellos cayeran en pecado. Es a eso a lo que se refiere. Pablo está realmente contemplando, pensando realmente en esa nueva creación que Dios ha llevado a cabo. Por eso, si usted observa en el capítulo 3, versículo 12, él ya ha hablado y diciendo, entonces ustedes como escogidos de Dios, santos y amados. Es decir, Pablo ya ha enfilado sus baterías a una nueva renovación, a una nueva creación, a un hombre que es completamente diferente, a un hombre que ha sido creado a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Es a eso a lo que Pablo empieza a referirse acá. Y por eso usted encontrará que él dice, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó también, así hagan ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Luego estuvo hablando acerca de la paz de Cristo, que reinara sobre el corazón de cada creyente, que la palabra de Cristo abundase o habite en abundancia en cada uno de ustedes, les dice, en toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros. Y por supuesto el versículo 17 que dice, y todo lo que hagan de palabra, de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor con acción de gracias. Es decir, un hombre completamente diferente. Y por eso quise llamar a esta enseñanza una nueva creación edifica un nuevo hogar. El punto, mis amados, es que es un reto para nosotros. El cristianismo, para que lo podamos entender, no solo involucra a un individuo, no solo involucra a cada uno de ustedes que está aquí sentado en una silla, y que hay veces nosotros individualmente miramos y perfilamos a una persona o a otra. Oye, ¿cómo te estás comportando? ¿Cómo estás viviendo tú? Y todo. Pero realmente, acá lo que Pablo quiere mostrar es que la vida del nuevo hombre es una vida que se desarrolla en compañía de otros como él. No es una vida de solitario. Ustedes son muy jóvenes. En mi época veíamos un programa que se llamaba El Llanero Solitario, ¿sí? Y se llamaba El Llanero Solitario porque era un hombre solo, pero no andaba solo, andaba con un indio al lado, ¿sí? Ya no me acuerdo cómo era que se llamaba, si Kimosabi, algo así. Toro,
Y era chistoso, el llanero solitario, pero no andaba solo, andaba con toro. Pero a lo que quiero ir, mis amados, es que nosotros entonces necesitamos de alguna manera ser renovados en nuestra perspectiva y pensar de que no solamente soy yo como cristiano, yo solito, sino que realmente yo debo desarrollar mi vida como cristiano en compañía de otros. Y el nuevo hombre también está llamado a ejercer un efecto positivo en la sociedad donde vive, es decir, y aquí es una confrontación tremenda, llegar a uno a encontrar en un texto como estos, que Pablo, uno podría decir, sí le está hablando a las mujeres, sí le está hablando a los hombres, sí le está hablando a los hijos, sí le está hablando a los siervos, sí le está hablando a los jefes o a los amos. Pero siempre los estamos mirando individualmente. Pero no nos damos cuenta de que aquí realmente está involucrando toda la unidad, podríamos decir, de cuerpo, de familia. Y esta responsabilidad del creyente es el tema que Pablo está utilizando acá, entre el versículo 18 y el 4.1. Se trata de una relación del nuevo hombre con las demás personas. Y necesitamos comprender que la enseñanza acerca de las relaciones del creyente y su efecto en la sociedad no es exclusiva de la epístola a los Colosenses. Cuando uno empieza a mirar toda la escritura se extiende en todo este tema. Si usted va y mira en Mateo, capítulo 5, versículos 13 y 14, nuestro Señor Jesucristo dijo, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada más, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Cuando miramos, el Señor Jesús está hablando de la sal y nos está hablando de la luz, lo cual no está diciendo usted es sal solito o usted es luz por allá metido en su casa. No, está diciendo que somos la luz del mundo. Pablo exhortó a los filipenses diciendo en Filipenses capítulo 2 versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha. ¿En dónde? En medio, y para nosotros es clara la palabra en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y lo que la palabra nos está diciendo entonces es que nosotros debemos ser diferentes al resto del mundo, en una sociedad que se está consumiendo y se está acabando completamente acorde al sistema del mundo. Pedro aconsejó por su parte en 1 Pedro 2:12, él dijo, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Observe que está diciendo entre los gentiles. ¿Para qué? Para que en lo que murmuran de ustedes, como los de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Qué interesante, mi amado, porque lo que nos está diciendo, ¿sabes qué es? Tu hogar, tu esposa, tu esposo, tus hijos van a ser luz entre una sociedad que está en plena oscuridad, completamente en tinieblas. Y es evidente que el cristianismo no es una religión de monjes y de ermitaños. Los creyentes no estamos llamados a aislarnos de la sociedad, escúchalo bien, sino a influir en ella por causa de Cristo y de manera muy especial a través de nuestras relaciones. Hay veces nosotros yo no voy a hablar con nadie, yo no voy a salir acá. ¿Por qué? Porque es que si salgo, entonces yo voy a estar con los no creyentes. Pues que tu vida muestre realmente a quién pertenece. ¿Quién es tu Señor? Sobre este universo hay dos clases de señores. El reino de las tinieblas, que está sometido por supuesto a la voluntad de Dios, y es el reino de la oscuridad, es el reino de la muerte. Y unos sirven al reino de la muerte, pero otros pertenecemos al reino de la luz, al reino de Cristo, y debemos mostrar a quién pertenecemos, de quién somos, cómo pensamos, cómo vivimos, cómo actuamos. Aun cuando la sociedad nos está diciendo, ¿por qué haces esto o aquello? Bueno, a ellos no les va a gustar. Pero tenemos que comprender entonces que a lo largo de la historia del cristianismo ha ejercido un influjo positivo de la sociedad. J.C. Wengeber escribió acerca de la iglesia primitiva. Abro comillas.
El cristianismo irrumpió en medio de un mundo corrupto con el resplandor de una nueva moral. El nivel moral de la sociedad era deprimente y el pecado prevalecía en todas sus formas. En medio de este mundo sin esperanza llegó Cristo y sus discípulos transformados por su espíritu, llenos de gozo santo, motivados por un amor que iba más allá de la comprensión de los gentiles, proclamando las buenas nuevas que Dios había enviado a un Salvador. Estos cristianos vivían en pequeñas comunidades, sigue diciendo él, unidas por el Espíritu Santo como pequeñas colonias celestiales. Se veían a sí mismos como peregrinos en su caminar hacia la ciudad celestial y sin embargo mostraban gran interés en manifestar el amor de Cristo en todas sus relaciones humanas. Estos cristianos primitivos subrayaban la importancia de someter toda su vida al señorío de Cristo. Hombres y mujeres que exhiben tal pureza moral son quienes contribuyen a tejer la integridad y la fortaleza dentro de la sociedad. La vida no valía mucho en el mundo anterior a la era cristiana. Asesinatos, abortos, niños en riesgo, guerras en las cuales morían multitudes de hombres sin que alguien se sintiera culpable, estaban a la orden del día. Los cristianos de la iglesia primitiva trajeron consigo una preocupación social por estos temas. Cierro comillas. Lo que encontramos y empezamos a ver para cómo Pablo ha metido una porción de esa similar a la que está en Efesios capítulo 5, es que nos deja ver que el mayor problema social que enfrenta la sociedad actual es la incapacidad de las personas para relacionarse unas con otras. Desde la rivalidad entre niños, pasando por la desintegración de los matrimonios, hasta los crímenes y conflictos entre los grandes poderes internacionales. El problema siempre es el mismo. La razón por la cual existe este problema podría resumirse brevemente en 3 cosas. Número 1, la ausencia moral. Número 2, un desconocimiento. Y número 3, una separación. Por la ausencia moral podemos decir que significa que el hombre está separado de Dios, que no tiene patrones morales ni éticos con los cuales regular su conducta. Lo vemos en Efesios capítulo 4, versículos 17 al 19, ustedes lo pueden mirar después. El hombre tiene una mente vacía, fútil, el hombre está separado de Dios, no tiene sensibilidad hacia Dios, no tiene sensibilidad en lo moral y lo espiritual, y el hombre tiene oscurecida su mente. No brilla la luz, hablando de la ausencia moral. Pero también el hombre lucha con el desconocimiento. No sabe quién es, ni por qué razón está en este mundo. Es lo que más encontramos. Los hombres aman a los filósofos, aman la filosofía. ¿Y por qué? Porque tratan de buscar una verdad. Pero recuerda que la filosofía y los grandes filósofos han llegado a la conclusión de que la filosofía no te lleva a ninguna respuesta, sino que te lleva a otra pregunta y otra pregunta. Y esa es la mejor manera de pasársela a la vida, preguntándose, pero sin una respuesta. Sin embargo, la Biblia te da una respuesta. La palabra nos da una respuesta. Pero el hombre en ese desconocimiento, entonces se mantiene en quién es él, por qué razón está en este mundo. Por lo tanto, realmente su vida carece de significado desde su propia perspectiva. Hable con una persona que no tenga a Cristo en su corazón y verá que su vida, como bien lo describimos, es una vida vacía. Es una vida sin un propósito. Para él, esta tierra es todo lo suficiente. Y por último, como lo estoy mencionando, las personas viven en un estado de alienación o separación. Como lo dice Francis Schaeffer en el libro La verdadera espiritualidad, él dice, la caída no solo llevó al hombre a ser un extraño para Dios, sino para sí mismo y para otros. Usted dése cuenta, y la mayoría de personas están solos en este mundo. Puede que alguien haga pareja con otra persona. Puede ser una mujer con un hombre. Bueno, debería ser lo correcto, ¿no? Pero llega un momento donde, ¿sabes qué? Pues si quieres, haz tu vida. Y vive tu vida. Y yo vivo la mía. Nos hacemos compañía. Con muchas personas que hablo, que viven hoy en día en unión libre, y los animo a casarse, y dicen, no tenemos necesidad de casarnos. Simplemente hemos decidido vivir juntos, tener una compañía. Hijos, nada. En esta semana hablaba con una chica, 27 años, y le estaba presentando el Evangelio. Y entonces le puse el ejemplo de, oye, ¿y si te casas y tu esposo te dice que quiere tener hijos? No, yo no quiero tener hijos.
Ok, pero estás siendo egoísta. Pero la palabra de Dios dice que tu cuerpo no es tuyo, sino es de Él. Y tú lo puedes, tú estás para darle a Él. Y entonces, ¿por qué me va a quitar a mí el derecho de que yo no quiero tener hijos? ¿Por qué Él no se ve más bien a mí? ¿Si se dan cuenta del egoísmo? El hombre quiere vivir solo. Llevó al hombre a ser un extraño para con Dios, pero no solamente para con Dios, sino para consigo mismo y para otros. Ahora, estos tres problemas se deben a la separación del hombre con Dios. Todo está centrado en la separación del hombre con Dios. Un hombre sin Dios no tiene propósito. Su propósito está aquí en la tierra. Su propósito tal vez sea hacer dinero. Su propósito tal vez tener algo material. Un carro, una casa, tal vez una profesión. Su propósito está centrado acá, en lo efímero, en nada, en lo que es vacío porque no va a ser el futuro. Este tipo de ser humano no puede pensar en nada que sea hacia la eternidad. ¿Por qué? Porque vemos el resultado de que las personas viven una vida inmoral, sin patrones morales, porque aparte de Dios no existen normas morales absolutas. Un hombre sin Dios no tiene normas morales. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo es que nos empezamos a dar cuenta cuál era nuestro desorden, cuál era nuestra vida. Cuando vamos a la Escritura y nos damos cuenta de que, wow, para mí era normal estar fornicando, para mí era normal estar adulterando, para mí era normal vivir en el alcohol y en la drogadicción, para mí era normal vivir en la búsqueda del dinero y la fama, y así sucesivamente. Son las respuestas que la gente contesta. Pero ¿sabe qué? Lo triste es que están condenados al relativismo moral y a la ética situacional. Y escúchalo bien. Ahora el peligro es que muchos cristianos están cayendo en eso. Sin embargo, el hombre separado de Dios también se enfrenta al desconocimiento o al vacío, como lo he mencionado. Atrapado en un universo impersonal, parece no ser más que una combinación, abro comillas, casual de átomos en medio de una corriente caprichosa de una historia aleatoria y sin sentido. El hombre sin Dios realmente está enfrentando un terrible sentimiento de alienación o de soledad. Cuando hablo de la alienación, hago referencia bíblicamente a estar separado realmente de una relación con Dios. Y podemos encontrar personas que pueden estar en congregaciones como estas, que tienen hogares, pero que viven en alienación, porque no tienen una comunión con Dios realmente, porque no tienen una relación íntima y personal con Dios, porque no están dejando que la palabra de Dios los afecte realmente y renueve su entendimiento. Y podríamos decir por último que el hombre sin Dios se enfrenta a un terrible sentimiento realmente de que dentro de esa misma soledad, ¿sí?, sin alguien realmente en el universo que pueda darle sentido a sus aspiraciones, y sabe que tristemente termina sintiéndose solo y aislado. A veces la gente dice, ¿sabe qué? Yo prefiero estar con mi gato, yo prefiero estar con mi perro. Por ahí vi una mujer que dijo que ella prefería estar con los delfines porque amaba a los delfines, entonces se casó con un delfín y le hicieron el matrimonio con un delfín. Y otra terminó casada con un árbol. Hasta allá nos está llevando realmente lo perdido que está el hombre. Lo triste, mis amados, es que el hombre carece de normas morales y el que está enfrentando ese vacío y esa soledad en su vida, cada vez verá a las demás personas como una amenaza en su búsqueda de felicidad. Por eso mucha gente termina los matrimonios y dice, no, ¿sabe qué? Yo prefiero estar solo o sola. Yo no quiero a nadie. No. ¿Por qué? Porque él mismo vive en soledad, en su vacío. La gente no quiere hijos. Veo matrimonios que les pregunto, oye, ¿y los hijos? No. Y si al caso uno, me decía uno en esta semana con quien estaba hablando, pastor, yo quiero solo uno. ¿Por qué quieres uno? Porque la vida está muy dura. Tú no conoces al Dios, al que dices que conoces de la Biblia. Estás equivocado. Estás pensando que conoces a un Dios
que en realidad no conoces porque no estás confiando en la supremacía de Dios, en la soberanía de Dios, en el gobierno de Dios, en que Él está sentado en su trono, gobernando con poder y autoridad, y en que su palabra nos ha llevado a mostrarnos lo que es un matrimonio y cuál es el propósito del matrimonio: fructificar y multiplicaros. Eso es. Ese es el plan primario de Dios antes de que el hombre pecara. Que nosotros en nuestro corazón y en nuestra mente perversa queremos torcerlo o llegar a decir que en el Nuevo Testamento no hay ese mandato. Déjame decir que está implícito, porque en el hombre regenerado y renovado en su entendimiento vuelve a tener la imagen del primer Adán antes de que pecara, pero que lo hace solamente en Cristo. Su negativismo y desesperanza lo llevarán con frecuencia a retraerse aún más en su egoísmo y en su separación. Y esto provoca conflictos con los demás. Mira lo que escribe Santiago. Santiago en el capítulo 4, versículos 1 y 2 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, los cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Cuando una persona se hace cristiana, déjenme decirles, iglesia, que estos tres problemas dejan de existir: el desconocimiento, la separación, ¿y cuál es el otro, si me están poniendo cuidado? Correcto. El creyente ya no es un desconocido, sino un hijo de Dios, es lo primero que nos dice la Escritura, y coheredero con Jesús. Romanos 8:17. Tampoco el creyente padece soledad ni separación, pues ahora es un hijo amado de su Padre Celestial y forma parte de la familia de los creyentes. En tiempos más recientes, iglesia, la mayoría de reformas sociales del mundo occidental han estado ligadas al cristianismo. Y yo creo que este es un llamado que nos hace la Escritura a nosotros, para pensar en que nosotros muchas veces nos volvemos yo solitos, familias yo solitos, ¿sí? O de pronto comunidad de gracia, solo los de comunidad de gracia nomás. No hablemos con nadie más, mantengámonos aquí, vámonos para allí y no tengamos contacto con nadie más. Vivimos, es típico en esta ciudad ahora, unos años, hace 23 años cuando llegamos con mi esposa y mis hijos, no existían edificios acá, había uno que otro. Me acuerdo que tenía un pastor amigo que yo le decía, bueno, un día va a ser como Bogotá, Bogotá lleno de edificios. Y él me decía, no, eso no va a pasar acá, acá prevalecen las casas. Bueno, quisiera encontrármelo 20 años después, para decirle, mira cómo está toda esta zona. Llena de edificios. Vivimos en conjuntos, pero no compartimos con nadie. Tal vez nadie sabe que somos cristianos. Nadie sabe que adoramos al Dios verdadero. Lo mismo que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Hablaban de un Dios al cual no conocían. Pero los líderes del avivamiento evangélico del siglo XVIII, como Juan Wesley, a menudo protestaban contra los males de la sociedad. John Howard, contemporáneo de Wesley, trabajó sin descanso por lograr la reforma en las prisiones. Su trabajo prosiguió gracias a la colaboración de Elizabeth Gurney. El gran avivamiento de los principios del siglo XVIII en Estados Unidos, guiado por predicadores de la talla de Jonathan Edwards y John Whitfield, trajo consigo el establecimiento de varias universidades. La presión ejercida por algunos evangélicos liderados por William Wilberforce produjo la abolición del tráfico de esclavos en Gran Bretaña en 1807 y la prohibición de la esclavitud en todas sus formas en 1833. Cuando tenemos la oportunidad de mirar un poco más la historia de la iglesia ha sido relevante dentro de una sociedad que está en oscuridad. Nosotros muchas veces nos limitamos a mirar un texto como esto y digo, oye, ¿te estás sometiendo a tu esposo? Oye, ¿estás amando a tu esposa? Hey, hijos, miren a ver si se ordenan. Pero pasamos por alto completamente de lo que verdaderamente la palabra de Dios nos quiere mostrar a nosotros. Los cristianos en Estados Unidos participaron en la lucha contra la esclavitud que culminó en la proclamación de la emancipación en 1863. El señor Lord Shaftesbury, un cristiano británico del siglo XIX,
Fue protagonista de la promulgación de las leyes que regularon el trabajo infantil ante el Parlamento. También lo fue en el logro de un mejor trato para los enajenados mentales. Me llama la atención que siempre cuando voy a mirar algunas cosas en el derecho, siempre me ha gustado el derecho, no lo estudié solo una parte en la universidad cuando me dieron. Y hay veces cuando hablo con Tiago o con otras personas les digo, mira, todo el derecho y todas las leyes que encontramos de la gran mayoría de los países está basado en la Escritura, pero nadie se da cuenta de eso. Nadie se está dando cuenta de eso. Que a la base realmente fue la Escritura. William Carey, un misionero de la India, le estoy hablando de hombres que son conocidos, no sé si tú tienes mucho conocimiento de eso, pero marcaron la historia en la vida cristiana, en la iglesia. Fue un misionero en la India y trabajó para lograr la abolición de la pena de muerte por la incineración contra las viudas y el sacrificio de niños. Los misioneros en África lucharon contra la poligamia y el tráfico de esclavos y construyeron escuelas y hospitales. Sin embargo, en ningún otro lugar el aspecto social del nuevo hombre se hace tan evidente como en el hogar. Y aquí es donde está la confrontación para nosotros como cristianos. ¿Qué estamos haciendo con nuestros hogares? ¿Cómo estamos mostrando nuestros hogares? ¿En el mismo relajo de las demás personas? ¿En el mismo desorden de la vida? ¿En el corre-corre de aquí para allá y de allá para acá? ¿O dejamos ver a Cristo en nuestras vidas, gobernando nuestras vidas y dándonos tranquilidad? El hogar es la institución social por excelencia. El cristianismo genuino comprende tanto la doctrina, iglesia, como la manifestación de una vida santa. El Nuevo Testamento señala que muchos pasajes que el conocimiento intelectual de nuestra fe debe existir junto con una vida que acredite la realidad de la fe. Esa vida solo puede ser real mediante la comunicación vital con Dios en Cristo. Es decir, nos confronta de una vez a cómo está nuestra relación con Dios. ¿Cómo está nuestra vida con Dios? ¿Cuál es la realidad de mi vida como hombre, como padre que me señala aquí? Para llegar a amar a la mujer que me entregó el Señor. Porque no puedo esperar que mi esposa se someta, como lo dice la Escritura, si en ella no hay un convencimiento y un entendimiento, que es la manera como va a glorificar a Dios. Es difícil demostrar que el cristianismo puede tener un efecto positivo en la sociedad si es incapaz de transformar el propio hogar de los creyentes. Lo que la gente menos quiere son hogares parecidos a los de los cristianos. Nos han encasillado, siempre lo menciono, en una religión similar a los mormones, similar a los adventistas, similar a los testigos de Jehová. No hay diferencia. ¿A cuál vas tú? Al punto de que alguien desesperado en su vida por la calle y encuentra a dos personas que tienen un par de revistas y les presta toda la atención y termina yendo a ese lugar, convencido que está en un lugar de sana doctrina. Pero déjame decirte, iglesia, que los dos principios básicos que Pablo menciona aquí, claves, son autoridad y sumisión. Pero no son conceptos exclusivos del cristianismo. Dentro del plan de Dios siempre ha estado el funcionamiento del hogar, según estos principios. Pero no obstante, el cristianismo incorpora nuevos elementos a la organización del hogar. Permíteme comentártelo brevemente. El primero, en primer lugar, trajo una nueva presencia en el hogar. ¿Cuál es esa nueva presencia? La presencia de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Observa lo que Pablo dice en el versículo 18. Mujeres, estén sujetas a sus maridos. Y ya. No, dice, como conviene en el Señor. Versículo 20. Hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor, o es agradable al Señor.
Versículo 23, observa lo que nos dice. Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor, no para los hombres. Versículo 24, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es Cristo el Señor a quien sirven. El centro es Cristo. Cristo, el centro de un hogar. Esta nueva presencia trae consigo un nuevo poder. Cristo está allí y su Espíritu da el poder para que la familia alcance su pleno desarrollo. Llegamos a un lugar como estos y como pastor deseo que lleguen familias a este lugar. Pero sabes una cosa, muchas veces las familias no están reflejando a Cristo. Cada uno vivimos como cristianos individuales. Tal vez mi esposa, ella es cristiana, pero vive individualmente. Tal vez yo soy cristiano, pero vivo individualmente. Pero aunque vivimos en el mismo lecho, compartimos la misma cama y todo, pero vivimos individualmente. En segundo lugar, trae un nuevo propósito. Observa que el versículo 17 es donde está centrado todo para lo que Pablo está marcando del versículo 18 hasta el 4.1. Observa lo que Pablo dice en el versículo 17. Y todo, ¿qué? Todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Este versículo 17 condiciona completamente todo lo siguiente, desde el 18 hasta el 4.1. Porque observa que Él dice, todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él, o sea, a Cristo, a Dios el Padre. Y podemos darnos cuenta acá, lo tercero, expone una nueva norma para el hogar. ¿Cuál es la nueva norma para el hogar? Maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Similar a lo que Pablo manda en Efesios capítulo 5, versículo 25. Es decir, ¿quieres tener claridad en esto, mi amado? Como creyentes nosotros, déjame decirte entonces unas cortas palabras. El nuevo modelo a seguir es Cristo. El nuevo modelo a seguir es Cristo. Él tiene que ser el centro de un hogar. Él tiene que ser el centro de una casa. La esposa no se va a someter a su esposo si no está Cristo verdaderamente en su corazón. El esposo no va a amar a su esposa como lo demanda la Escritura si verdaderamente él no entiende quién es Cristo para él. Mucho menos los hijos van a ser obedientes a los padres si Cristo no está en sus corazones. Y por supuesto, los siervos y los amos, para no extenderme. Y lo que Pablo hace aquí, y lo bosqueja, como en otras cartas que estoy mencionando, especialmente en Efesios capítulo 5, versículos 22, hasta el capítulo 6, 9, que hoy leímos, nos deja ver las normas básicas para las relaciones entre los miembros de la familia cristiana. Habla de esposas, esposos, hijos, padres, esclavos, esclavas, y amos. ¿Y sabe por qué es interesante por qué se incluye a los esclavos? ¿Por qué habla de esclavos acá? Porque en la antigüedad, en el hogar antiguo, estos formaban parte de la casa. El esclavo formaba parte de la casa. Ustedes son muy jóvenes, esta es una iglesia muy joven, supremamente jóvenes, pupis. Pero en nuestra época era normal ver una persona que estaba dentro del hogar haciendo las cosas de aseo y todo, y vivía interna. Ya eso ha desaparecido. Pero muchos años atrás, 50 años atrás, 60, era tradicional tener personas, no esclavos, no estoy hablando de esclavos, pero estoy haciendo alusión a algo similar, parecido, mas no igual, a estos esclavos. Y Pablo describe no solo que se está dirigiendo a los esposos, como dice en el versículo 19, a los padres en el 21, a los amos en el 22 o en el 4.1, sino también a las esposas en el 3.18 y a los hijos y esclavos. Pero acá es donde quiero entrar un poquito para explicarte por qué este contenido acá en esta carta me llamó la atención. ¿Y sabes por qué me llama la atención?
Porque es que cuando nosotros vamos hacia atrás, nos vamos a dar cuenta que la mujer era insignificante, que los hijos no valían nada y que los esclavos sí que menos. Por lo cual hay que prestarle atención por qué Pablo incluye a las mujeres, por qué incluye a los hijos y por qué incluye a los esclavos. Y es porque realmente él deja ver que la vida en Cristo es completamente diferente. Y por eso, si tú te devuelves un poquito ahí mismo, Pablo está diciendo ya en el versículo 11 exactamente, observa que Pablo viene hablando del capítulo 3, bueno, desde el 10, mira lo que dice: y se han vestido del nuevo hombre, hablando del cambio, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Versículo 11. En esta renovación no hay, escúchalo bien, no hay distinción entre griego y judío, circunciso o incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Y lo que Pablo está dejándonos ver acá entonces es que la vida de un cristiano es completamente diferente aún al sistema de todo este mundo. Y por eso él incluye a alguien que antes se menospreciaba, como eran las mujeres, a unos hijos y a unos esclavos. Y lo que nos deja ver es que en cada caso, con una definición tanto de derechos como de responsabilidades. Iglesia, con demasiada frecuencia se interpreta esta definición de relaciones como un mero reflejo de un orden social prevalente. Se pasa por alto el carácter contracultural de tal definición porque no se toma en cuenta que en el momento histórico en que se escribió, Pablo se daba por sentado que solo los esposos, escúchenlo bien, los padres y los amos tenían derechos, en tanto que las esposas, los hijos y los esclavos solo tenían responsabilidades. Por eso alguien que no conoce el Evangelio, alguien que no entiende la hermosura del Evangelio, de lo que Cristo hizo, cuando ve a una mujer que quiere ordenarse, que quiere alinearse con la palabra y obedecer al Espíritu Santo y glorificar a Cristo, tú simplemente estás obedeciendo a tu esposo, que es un machista. ¡Qué boba! ¿Cómo perdiste esa oportunidad? Porque no lo entiende. Nosotros necesitamos comprender un poco más la preciosura, de la hermosura de lo que Cristo ha logrado, de lo que Cristo llevó a cabo y de lo que Pablo manifiesta. Pero permítame, de una manera, en una lectura más cuidadosa del pasaje, nos lleva a la conclusión de que, en contraste con lo que se considera aceptable en ese tiempo, las exhortaciones de Pablo presuponen que todas las personas que participan en las relaciones mencionadas poseen la misma dignidad. No hemos entrado a estudiar el pasaje y no lo vamos a hacer hoy plenamente. Pero antes de que empecemos a estudiar el pasaje en detalle, debemos notar dos grandes principios, mis amados. Son principios generales que están por detrás de todas sus demandas y las determinan. Número 1, es la ética cristiana que se basa en la obligación mutua. Hay una obligación mutua. Si tú vas a Efesios capítulo 5, versículo 21, tú te darás cuenta que en Efesios Pablo está diciendo: sométase los unos a los otros en amor a Cristo, o por amor a Cristo. Lo cual nos está dejando ver ya que es algo mutuo, que eso no es solamente para la mujer, sino que es también para nosotros los hombres. Que si yo espero que mi esposa se someta, como lo dice la Escritura, bueno, el primero que se debe estar sometiendo a Cristo soy yo. Que Cristo debe ser mi amo y mi Señor verdaderamente, y que yo debo estar sujeto a su palabra, a sus mandatos. No es nunca una ética en la que todos los deberes recaen sobre el mismo lado. No. Según lo veía Pablo, nos podemos dar cuenta aquí que los maridos tienen obligaciones tan importantes como las mujeres. Los padres están tan obligados como los hijos. Los amos tienen sus responsabilidades igual que los esclavos. Esto era algo completamente nuevo. Esto revolcó
Por eso Pablo era odiado por muchos hombres, ¿sí? Porque él, bajo la dirección del Espíritu Santo, en lo que Dios le había mostrado y le había revelado, estaba cambiando muchas de las cosas que por siglos se habían venido haciendo. Para la ley judía, la mujer era una cosa, escúchalo bien. Para la ley judía, la mujer era una cosa, propiedad de su marido, lo mismo que la casa o el ganado o el dinero. No tenía ningunos derechos legales. Por ejemplo, el marido podía divorciarse de su mujer por cualquier cosa, mientras que la mujer no podía hacer lo mismo. Las únicas razones por las que se le podía conceder el divorcio a la mujer era si su marido contraía la lepra, si apostaba de la fe judía o si violaba a una virgen. En la sociedad griega, una mujer respetable vivía en un aislamiento total. Nunca salía sola a la calle, ni siquiera para ir a la compra. Vivía en las habitaciones de la mujer y no se reunía con los varones ni siquiera para las comidas. Se le exigía un sometimiento y una castidad absolutos. Pero su marido podía salir todo lo que quisiera y mantener las relaciones que quisiera fuera del matrimonio, sin que eso fuera ningún estímulo. Ahora, cuando yo le estoy mencionando esto, usted dirá, bueno, sí, eso está por allá escrito en la historia. ¿Sabes qué? Es que lo que pasa es que lo que Pablo escribió aquí es como uno decir, ese hombre tiró una bomba para mostrar realmente lo que es el equilibrio dentro de un hogar cristiano. ¿Por qué lo menciono? Cuando tenía la oportunidad de viajar, cuando el Señor me permitió ser parte de un ministerio que se llamaba la Liga Bíblica, viajé por allá al Urabá y estaba visitando una iglesia. Y muy amablemente la esposa del pastor nos cocinó un almuerzo. Ellos le entregaban a uno con un amor realmente. Nos extendían el plato de comida. Y estábamos para sentarnos a la mesa. Cuando yo vi que el pastor se sentó y nos sentamos dos pastores más que estaban conmigo, éramos 3. Y yo pregunté, un momento, falta alguien. Y su esposa, y él dijo, no, ella no come con nosotros, ella come en la cocina. Mis amados, ese es el reflejo de la ignorancia, aún muchas veces, con la palabra de Dios. Y Dios nos está llamando a nosotros realmente a comprender un poco más y estudiar más detalladamente lo que es la Escritura. Tenemos que comprender esa historia que va a marcar realmente la pauta para nosotros poder explicar por qué la Biblia habla de que la esposa debe someterse a su esposo, pero no por una obligación, no por un castigo, no porque la pobrecita es una miserable que no puede hacer absolutamente nada, pero también para la mujer que está luchando contra eso y que no está entendiendo que es la forma de glorificar a Dios en el orden que Dios estableció antes de Génesis 3 en la caída. Bajo las leyes judía y griega, todos los privilegios pertenecían al marido y todos los deberes a la mujer. Cuando me puse a leer todo esto, a estudiar y a buscar, realmente comprendí por qué Pablo había metido esta porción de la Escritura. Algunos comentaristas dicen, bueno, aquí hay un cambio, Pablo cambia y ahora se dirige a eso. Pero yo decía, ¿por qué? Si está dentro de la carta, tiene que haber un significado, ¿por qué eso está ahí? Pues claro que está ahí, porque está hablándonos de lo que es la suficiencia en Cristo y de cómo el hombre verdaderamente regenerado, transformado y renovado en su entendimiento debe llevar un hogar completamente diferente, tanto el hombre como la mujer. El mundo antiguo, los hijos estaban totalmente bajo el dominio de los padres. El ejemplo supremo era la patria potestad romana, la ley del poder del padre. Bajo ella un padre podía hacer lo que quisiera con su hijo, podía venderle como esclavo. Era tan delicado que si un hijo no nos gustaba, que salió muy mechudito, vaya, tírelo a la calle y déjelo allá morir. Y no le pueden decir absolutamente nada. Que nació una niña, Franklin, perdiste. 2 niñas, wow, échelas para la calle, yo quiero es un varón. Así de sencillo era la situación. Y tal vez nosotros pensamos, wow, ¿tan inhumano era eso? Bueno, ese realmente es lo que nos deja ver la historia. No solamente podía venderle como esclavo,
hacerle trabajar como un obrero en su granja. Tenía poder hasta para condenarle a la muerte y ejecutar sentencia. Y la historia, cuando vamos a la historia de la iglesia, nos deja ver hombres que mandaban a matar a sus hijos. Todos los derechos y privilegios pertenecían al padre y todas las obligaciones al hijo. Y esto se daba aún más en el caso de los esclavos. Eso sí, ni qué decir. El esclavo no era más que una cosa a los ojos de la ley. No había tal cosa como un código de condiciones de trabajo. Cuando un esclavo ya no rendía en el trabajo, se le abandonaba y se le dejaba morir de hambre. No tenía derecho a tener esposa. Y si cohabitaba con alguien y tenía un hijo, este hijo pertenecía al amo, lo mismo que los corderos del rebaño. Mis amados, una vez más podemos darnos cuenta acá que todos los derechos pertenecían al amo y los deberes al esclavo. Pero ¿sabes una cosa? La ética cristiana impone obligaciones mutuas en cada una de las partes de derechos y obligaciones. No es que yo esté por encima de mi esposa, ni que ella esté ahí como arrastrada. Algunas mujeres, cuando hablo de esta porción de la Escritura, se han levantado como diciendo, no, entonces nos quieren arrastrar. El movimiento femenino que hoy en día se ha levantado, sin pensar, sin analizar, sin mirar, ha llevado a eso. ¿Y cuántas mujeres se han contagiado de esos corazones rencillosos, amargados, diciendo, sí, nosotras podemos levantarnos también? Y por eso vemos que la mujer quiere igualarse con el hombre en su trabajo. Ese es un desconocimiento completo y total. Es una ética de responsabilidad mutua. Se convierte en una ética en la que la idea de privilegios y derechos se deja atrás y la idea de deberes y obligaciones es suprema. Toda la dirección de la ética cristiana no es preguntar, escúchalo bien, ¿qué me deben a mí los demás? El famoso problema de cuando la gente dice, ¿y a mí por qué no me han dado nada? Es que conmigo, es que me hablaron así, es que esa es, ¿qué me deben a mí los demás? No, cuando entendemos verdaderamente el orden y la preciosura y el equilibrio dentro de la palabra y la ética cristiana, lo que debo decir es, ¿qué les debo yo? ¿Qué les debo yo? Yo estoy en deuda con ustedes. Como dice Pablo en Romanos capítulo 13, si alguno está en deuda, sea en el amor. Sea en el amor. Romanos 12, perdón. Y lo segundo que podemos ver acá es que lo realmente nuevo en la ética cristiana, en las relaciones personales, es que todas las relaciones son en el Señor, completamente en el Señor. La totalidad de la vida cristiana se vive es en Cristo. Y en cualquier hogar, el tono de las relaciones personales debe ser dictado por la conciencia de Jesucristo como el invitado principal en un hogar, que habita, invisible pero presente. Como dijo Pablo en Efesios capítulo 3, versículo 19, para que por fe Cristo habite en sus corazones, para que cimentados y arraigados en amor junto con todos los santos, sepan cuál alto, ancho, largo y profundo es el amor de Cristo. La pregunta es, ¿habita Cristo en tu hogar? ¿Nos hablamos como esposos sabiendo que Cristo está a nuestro lado, escuchándonos? ¿O nos gritamos? ¿Nos vociferamos? ¿Nos maltratamos? ¿Nos humillamos mutuamente? ¿O realmente pensamos un momento, espera, el Señor está aquí con nosotros? Esa es la pregunta. En cualquier relación padre-hijo, la idea dominante debe ser el carácter paternal de Dios. Debemos procurar tratar a nuestros hijos como Dios trata a sus hijos e hijas. Lo que debe zanjar cualquier problema en la relación amo-siervos es que ambos son siervos de un solo amo. Y eso me impactó a mí cuando encuentro acá, cuando Él está diciendo en los versículos 23 y 24, si lo quiere leer, todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven, porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de personas. Amos, traten con justicia y equidad a sus siervos, sabiendo que ustedes también tienen un Señor en los cielos. Y lo que Pablo estaba diciendo es, si tú eres jefe, eres cristiano, bueno, trata a las personas
sabiendo que tú tienes un amo en el cielo. Pero siervo, compórtate, o empleado, si es una aplicación para nosotros, compórtate hoy como ese creyente que tiene a Cristo en su corazón y que entiende que debe respetar a las autoridades, que debe someterse a ellos. Nosotros nos hablan de autoridad y todos entendemos la autoridad, pero pasamos por alto la autoridad y respetamos la autoridad, murmuramos de la autoridad, blasfemamos contra la autoridad, cualquiera. Imagínense la que quiera. Pero nos olvidamos de que a la hora de la verdad todos tenemos, como cristianos estoy hablando, desde la perspectiva cristiana, a Jesucristo como Señor. Lo nuevo en las relaciones personales en el cristianismo es que Jesucristo es el mediador en todas ellas. Y es lo que nosotros entonces debemos pensar para llegar a un texto como estos, mis amados. Lo que nosotros debemos contemplar. No solamente leerlo. A las mujeres, versículo 18. A los hombres, versículo 19. A los hijos, versículo 20. A los padres, con respecto a los hijos, versículo 21. A los siervos, versículo 22. Y así sucesivamente. Sino realmente contemplar dentro de un contexto tan precioso como la carta a los Colosenses. Que si Cristo es suficiente para mi vida, entonces yo quiero obedecer a Cristo de manera sabia y correcta. De que yo quiero verdaderamente honrar a mi Señor. De que verdaderamente nosotros podamos mostrar en el hogar a Cristo. Que aunque Él está presente y es invisible y no lo podemos ver, nosotros sabemos de que no es nuestro invitado. Cuando nosotros invitamos a alguien a nuestra casa, todos somos, mi amor, por favor, pásanos los platos. Mi amor, por favor, ¿tienes algo de tomar? Y se va. Oye, mira esa jarra ya tirada, mira a ver si tal cosa. Hey, ¿ustedes por qué dejaron la ropa ya tirada? Cambia nuestro hablar. Sin contemplar realmente. Momento. Yo tengo aquí alguien que habita permanentemente y al cual debo honrar con mi manera de pensar, de actuar, de hablar, de ver, de oír. Y se llama Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, amado Dios, por este tiempo, Señor. Estamos agradecidos con tu palabra, Señor. Señor, qué mejor momento que disponernos para servir y celebrar la Santa Cena. Agradecerte, Señor, porque tenemos la oportunidad de meditar en tu palabra, Señor, de examinarnos a nosotros mismos y preguntarnos, Señor, cómo estamos actuando ante la sociedad, qué tanto estamos impactando en una sociedad que a gritos necesita conocer al Dios Santo, al único Dios vivo y verdadero. Señor, nuestro ruego y nuestro clamor en esta mañana es que podamos meditar en que no es casualidad el que tú nos tengas viviendo en un lugar, sino que debe haber un propósito. Y rogamos que ojalá allí hayan personas que tu Santo Espíritu ha preparado para traerles al arrepentimiento, para traerles a vida, Señor. Que nosotros tengamos el valor de pararnos y predicar a Cristo. Que nosotros podamos reflejar a Cristo con nuestra manera diaria de vivir. Las mujeres en sumisión, nosotros los hombres amando a nuestras esposas, los hijos obedeciendo a los padres, nosotros como padres sin exasperar a nuestros hijos, en nuestro trabajo, independientes o en empresas, Señor, mostrando a Cristo en nuestras vidas, para que otros te glorifiquen, Señor, aún en medio de que a ellos no les guste nuestra manera de vivir, pero como lo declara tu palabra, para que tú recibas la gloria en medio de esa manera de vivir, Señor. Y que como jefes o amos, Señor, podamos tratar con bien, Señor,
a las personas para que ellos vean a Cristo en nuestras vidas. Que tú te lleves toda la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén.